¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Me comentaba Said que andaban varios ahí en la universidad. Vamos a esperar a ver si se conecta alguien más y comenzamos con la clase, ¿va? Sí. Órale, pues. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola Inge, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí, Órale, qué bueno. aquí ¿Siempre sí fuiste por tu ¿Usted clase cómo de está, libros? profe? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno Inge, sí, de hecho, justamente vengo llegando. De hecho, Órale, pensé que, perfecto. no íbamos a tener clase. No, sí, de hecho, les comentaba Vengo llegando a ahí. mi... Ok, muy bien. Sí, les comentaba en el grupo que necesitamos tener esta clase. Se conecten los que se conecten, porque el día de mañana nos convocaron a ir a firmar algunos documentos ahí a la universidad. Entonces, si perdemos la clase de hoy y perdemos la de mañana, ya estaríamos muy apretados para poder de la ver el semana. tema completo. Así es, así es. Sí, Entonces, no, pero sí, profe, sí, por la clase. Sí, por perfecto. tomar la clase. Claro, entonces, Pues, profe, otra duda. dime. ¿Le puedo comentar una duda que tengo? Claro, sí, Es que coméntame. sí he hecho los trabajos, pero no los he subido al aula. No Mira, he tenido problemas con mi internet. sí, mira, no te preocupes. Mándalos a mi correo institucional, y yo los bajo de ahí, porque a estas alturas, si tienes trabajos atrasados que ya no subiste al aula, el aula se bloquea, la tenemos que marcar con cierto tiempo. Entonces, se termina bloqueando, ya Ah, no ok, los dejes se subirla. cierran los... Es por eso que les doy la opción de que me los manden al correo. Ah, ok, Inge, muchas gracias. Entonces, por la tarde se los estoy enviando a su correo, ¿ok? Órale, por favor. Le- Gracias, Inge. Sí, no, de qué. Bueno, vamos a arrancar con lo que sería nuestro tema. Ya conforme se vayan conectando algunos compañeros, pues ya le vamos dando ingreso. Vamos a tratar de plantear los temas que nos faltan con respecto a sonido. Les ponía aquí en el módulo el cómo se oye. Vamos a tener trabajo con respecto a lo que son las interferencias en las ondas de sonido también, tal y como lo vimos con las iniciales ondas mecánicas. Esto también se va a aplicar de la misma manera a las ondas de sonido. A fin de cuentas siguen siendo oscilaciones. Enseguida vamos a trabajar lo que es el efecto Doppler. Es esa diferencia que hay entre las velocidades que podemos presentar entre dos emisores que se van acercando o alejando, que están en movimiento uno con respecto al otro, y que en cada uno de los casos se va a tener una percepción diferente con respecto a cómo se oye. Entonces, bueno, digamos que es uno de los ejemplos más eh, recurridos cuando ustedes, por ejemplo, están cerca de alguna de las avenidas principales, a la orilla de la carretera, y escuchan que se acerca un motociclista a alta velocidad. Entonces, se oye de una forma cuando lo escuchamos acercarse, se oye de otra forma cuando alcanza nuestra posición, y se oye diferente también conforme se va alejando. Lo mismo sucede cuando ambos puntos de referencia se están moviendo.
Y finalmente vamos a tener también lo que sería las ondas de choque. Nosotros probablemente, principalmente, en las películas hayan visto cuando, sobre todo los aviones, rompen la barrera del sonido, o quizás en algún reportaje o en no sé, en internet, algún video, podemos apreciar que cuando un avión supera la velocidad del sonido en el medio, obviamente en este caso el aire, pasa los 344 metros por segundo, entonces nos vamos a encontrar con que se genera un estallido, ¿sí? Soy un estallido cuando precisamente se superan esa marca de la velocidad del sonido. Ahora, sobre todo los aviones experimentales y los aviones militares, se habla de que están volando arriba de el Mach 3. Ese famoso Mach o el índice Mach es el que se utiliza para saber cuántas veces por arriba del índice del sonido se está viajando. Obviamente esto se maneja también en la cuestión de los viajes espaciales. Cuando un vehículo tiene que abandonar la atmósfera, pues tiene que alcanzar ciertas velocidades para poder liberarse de la gravedad de nuestro planeta. Entonces, en esas son algunas de las aplicaciones que nosotros vamos a poder encontrar y vamos a ver cómo nos pueden afectar o cómo le podemos interpretar y sacar provecho en algún momento. Bueno, entonces, comenzando con esta situación, nosotros ya habíamos trabajado la cuestión de la resonancia, lo de las interferencias anteriormente. Y al final de nuestro tema anterior, de nuestra semana anterior, nosotros hacíamos alusión a la situación de los tubos de sonido. Nosotros pues le podemos sacar provecho a la situación que se da de las ondas sonoras adentro de los tubos de sonido. También dependiendo a veces de lo que sería el material, ¿ok? Entonces, vamos a tener una situación con respecto al efecto que vamos a tener en el sonido que se va a tener impulsado dentro de un tubo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí a un amplificador y su bocina, o una bocina, un altavoz, como lo menciona aquí, va a emitir sonido. Adentro de nuestro tubo, pues normalmente vamos a encontrar aire. Normalmente es el medio por excelencia en el que vamos a estar transmitiendo sonido. Entonces, nosotros provocamos que el aire que está ahí adentro empiece a oscilar, a ondularse. ¿Por qué? Porque al nosotros producir vibraciones en el altavoz, se está aplicando presión al aire y eso hace viajar las ondas sonoras. Ahora aquí nos comenta la amplitud, o sea, la máxima elongación que nosotros podemos tener, va a depender de la frecuencia, ¿sí? Nosotros vamos a ver una relación directa en ese sentido. En este caso nosotros vamos a encontrarnos también con la presencia de algunos picos, que son o que se van a presentar en las frecuencias de modo normal del tubo. ¿Esto qué es? Que nosotros vamos a encontrarnos con que la frecuencia inicial es la frecuencia 1, la frecuencia 2, como lo veíamos anteriormente, lo veíamos en los casos anteriores, va a ser algo así como el primer armónico. Si nosotros nos damos cuenta, aumenta al doble. Y la frecuencia 3 que podemos obtener ahí adentro va a ser, pues obviamente, 3 veces la frecuencia inicial. Este tipo de efectos se pueden tener dentro de lo que son esos tubos de sonido. Y también a esto se le conoce como oscilación forzada. ¿Por qué?
porque nosotros estamos aplicando un impulso a lo que son esas ondas en el aire. ¿Cómo se le está aplicando ese impulso? En este caso, por medio del altavoz, nosotros podemos encontrar alguna otra fuente de sonido que nos permita generar esa transmisión de sonido adentro del tubo. Luego también nos vamos a encontrar con la situación de que si nosotros no ubicamos de manera correcta nuestros altavoces, o si las fuentes de sonido llegan a tener algún problema con la transmisión del sonido, con la propagación, se llega a dar precisamente por este fenómeno, por la interferencia. Muchas veces sucede que a nosotros, cuando ponemos un aparato de sonido, sobre todo de mucha potencia, pero estamos adentro de un espacio cerrado, se empiezan a generar vibraciones que vician el sonido. Se dice que retumba, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ecualizar para poder evitar que eso suceda. Pero además de lo que nos puede provocar un espacio cerrado, también nos lo puede provocar la misma sobreposición de las ondas que me está generando un altavoz y otro, como en el caso de la imagen que nosotros tenemos aquí. El sonido se va a escuchar de la mejor manera cuando nosotros nos encontramos en un punto en el que tenemos la misma distancia con respecto a prácticamente cada uno de los altavoces que me están generando sonido o cada una de las fuentes de sonido. Cuando yo me encuentro en un punto más cargado a uno u otro lado, ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque se empiezan a generar interferencias, empiezan a generar traslapes entre las ondas que yo estoy escuchando de buenas a primeras del aparato más cercano y con respecto al aparato o a la fuente de sonido más lejana. ¿Por qué? Porque pues obviamente la fuente de sonido o el altavoz que tengo más cerca me va a hacer llegar la nota o el sonido más rápido que aquel aparato que está más lejos. Entonces eso también me va a provocar, como me lo indican aquí, un desfase con respecto a las diferentes ondas que yo estoy recibiendo. ¿Sí? Por eso precisamente cuando ustedes tienen aparatos de sonido con dos superbaffles, vamos a llegar a un punto en el que por más que ecualicemos, nosotros no vamos a tener el resultado que nosotros quisiéramos. No vamos a obtener el mejor resultado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si ustedes comparan un aparato de sonido de mucha potencia que solamente tiene dos altavoces, dos torres, contra un aparato de sonido de 5 o 7 canales, de esos que son tipo home theater, pues vamos a tener mucha mejor respuesta, mucha mayor fidelidad de aquel aparato que tiene 5 o 7 canales que de aquel, aunque mucho más potente, que solamente tiene 2 altavoces. ¿Esto por qué? Porque es más fácil que nosotros nos encontremos a distancias equidistantes con respecto a los diferentes puntos en los que se está generando el sonido, las diferentes tonalidades, a que suceda como en este caso, que es más fácil que yo pueda encontrar desfases. Por eso se vicia el sonido. Cuando yo tengo esos desfases muy marcados entre las ondas que estoy recibiendo, es cuando yo percibo que el sonido no tiene la calidad que yo quisiera. En el caso, como les comento,
de los aparatos de varios canales, yo los puedo ubicar de manera estratégica para que a lo mejor, no todos, pero la mayoría, se encuentren a la distancia correcta de lo que yo podría requerir para poder obtener un mejor sonido. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado o hayan tenido esa oportunidad de escuchar la diferencia entre los dos tipos de aparatos. Bueno, como les comento, es parte de lo que nosotros vamos a encontrarnos. Ahora, vamos a encontrarnos también en este tipo de situaciones. ¿No les ha pasado? Ok, bueno, como les comento, si tienen la oportunidad en algún momento, traten de hacer esa comparación, traten de verificar, y precisamente por eso es mucho más requerido, mucho más cotizado el asunto de tener varios canales de sonido para poder contar con un mejor desenvolvimiento de lo que es la calidad del sonido. Aunque muchas veces aquellos aparatos de varios canales tengan menos potencia en el papel y tal vez en la práctica, pero se termina teniendo mucho mayor fidelidad de esos aparatos. Mi buen Alonso comentaba con respecto a la diferencia entre dos aparatos de sonido. Uno que tiene solamente dos altavoces, parecido a lo que tenemos aquí en la imagen, y otro aparato que tiene varios canales, los que les dicen que tienen 5.1 o 7.1, que puedes ubicar de manera estratégica en diferentes puntos y te dan el sonido conocido como envolvente. Cuando tú tienes esa oportunidad, tienes más chance de estar a una distancia equidistante. ¿A qué me refiero? A que tengas una misma distancia entre tú y los diferentes puntos a donde se esté generando el sonido. En el caso de contar solamente con dos altavoces, nos vamos a encontrar con más facilidad la situación de las ondas desfasadas. ¿Por qué? Porque va a haber puntos en los que me va a llegar mucho más rápido el sonido de uno de los altavoces y el otro va a tardar un poco más. Y ahí es a donde yo tengo perturbaciones en mi percepción del sonido. Lo que pocas veces va a pasar si tú tienes ese tipo de aparatos envolventes o de sonido envolvente. ¿Por qué? Porque te puedes acercar a lo mejor a uno o a dos, pero los otros 5 canales o los otros 3 canales te van a estar llegando más o menos a la misma, al mismo tiempo. Sería un desfase más bien de los tiempos. En este caso nos habla de algo así de medio ciclo, porque pues obviamente las distancias no son grandes. Entre las diferencias de distancias que vamos a tener ahí. ¿Qué pasó, mi buen Marco? No, nada, es que como se me empezó como ya no lo escuché muy bien, así como que tuve interferencia. Ok, ok. Sí, igual, Pero, de repente por ahí llego a tener problemas con el internet, nada más me avisan para que le pueda dar una testeada y tratemos de que nuestra señal esté lo mejor posible. Ok, entonces les comentaba, bueno, en este caso nosotros también vamos a tener el siguiente detalle. Lo que sería interferencia constructiva o interferencia destructiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo interferencia constructiva, voy a tener dos ondas que vienen de diferentes fuentes, pero que van a entrar en fase. Esta ocurre cuando la diferencia de las distancias de cada fuente desde el punto P, en este caso nuestra referencia, es un número entero de longitudes de onda. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar
de que yo pueda estar a distancias diferentes. También puede suceder que las ondas me lleguen en fase, que le demos chance a que la longitud de onda sea completa. Por ejemplo, si yo determino que mi longitud de onda es de 1 metro, entonces yo voy a tener interferencia constructiva cuando la diferencia de distancias de donde yo esté parado o de donde yo esté escuchando sea precisamente 1 metro o un múltiplo de 1 metro con respecto a las dos fuentes que yo tenga o a las diferentes fuentes que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, supongamos, tomando en cuenta la imagen que nosotros tenemos aquí, dos baffles, dos altavoces. Si, por ejemplo, desde el punto Q hasta el altavoz del lado derecho, yo tengo 1 metro de distancia, y con respecto al altavoz que está del lado izquierdo tengo 2 metros de distancia, y mi longitud de onda es de 1 metro, eso quiere decir que yo las voy a terminar encontrando en fase, o más bien me van a terminar encontrando en fase. Y ese tipo de interferencia se considera constructiva, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy a una distancia donde esto no suceda, cuando me llegan una, por ejemplo, en una cresta y la otra en un valle, esas ondas hasta el punto donde yo estoy, a eso se le va a conocer como interferencia destructiva, ¿sí? De eso estamos hablando. Entonces, obviamente, la interferencia destructiva se va a escuchar mucho peor que una interferencia constructiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque vienen desfasadas las ondas, se terminan encontrando, aunque no me estén transmitiendo exactamente la misma información. Pero si esto, aparte de que no están a la misma distancia, y aparte no alcanzan a estar en fase, supongamos, nuevamente con el ejemplo, si yo tengo una longitud de onda de 1 metro y estoy a 1,5 metros de la bocina del lado derecho y estoy a 4 de la bocina del lado izquierdo, pues entonces ahí, a pesar de que empiecen de la misma manera, las ondas van a llegar de diferente forma. Una me va a llegar con 1,5 ciclos, la otra me va a llegar con 3 ciclos y casi completando el tercer ciclo, pero le va a faltar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener no, perdón, vendría con 4 ciclos y no, estamos hablando de una distancia de 1 metro, perdón. Entonces, si estoy a 1 metro, supongamos 1 metro de la bocina del lado derecho y a 4,5 del lado izquierdo, una me va a llegar completa y la otra me va a llegar a la mitad de su ciclo, ¿sí? Sería una interferencia pues marcada por la mitad de onda. Y obviamente tendrían que llegar desfasadas. A lo que vamos. Supongamos que la primera onda cumple su ciclo, como le decíamos, a 1 metro. Y ambas ondas que se producen tanto del lado izquierdo como del lado derecho van a tener esa longitud. Pero, por ejemplo, si yo me encuentro a 2 metros de distancia de la primera, pues yo le voy a dar chance de que complete dos ciclos, ¿sí? Pero si de la segunda yo estoy a 3,5,
Pues entonces le va a dar chance de hacer 1, 2 y luego medio. Entonces, no alcanzaría a completar su su cuarto ciclo. Necesitaríamos considerar 3 y medio, perdón. Aquí necesitamos hacerle más vueltas. Sí, tendríamos 1, 2, 3 y luego el medio. De esa manera nos llegaría a nosotros. Cuando esta nos llegue completando su ciclo, esta va a ir por otro medio ciclo. Entonces, se van a encontrar desfasadas. Precisamente por eso se le va a conocer como ondas de interferencia destructiva, porque no se van a encontrar en la misma situación. ¿Ok? Bueno, continuamos. También nos vamos a encontrar con que puede haber dos ondas de diferente frecuencia, pero que en algún momento que estas frecuencias sean regulares, que en algún momento se lleguen a encontrar. Por ejemplo, supongamos, tengo una frecuencia de 1.5. Supongamos que tengo una frecuencia de 1.5. Y por otro lado tengo una frecuencia de 3. Entonces, cada 2 ciclos de esta se va a encontrar con esta, ¿sí? O más bien, sería al revés. Nosotros estaríamos, porque esta es mucho más frecuente. Nosotros estaríamos encontrándonos tal vez con 2 de esta, cuando esta en algún momento, o más bien en esa comparación, esta alcanzaría a ser apenas un ciclo. ¿Por qué? Porque esta está a la mitad de frecuencia que la segunda. Entonces, en esos instantes, precisamente en esos instantes, van a entrar en fase. No va a ser continuamente, pero va a ser cada cierto tiempo de manera regular. En esas situaciones, nosotros vamos a encontrarnos con que se van a presentar los pulsos. Vamos a tener que se están presentando pulsos, ¿ok? ¿Esos qué son? Pues momentos en los que nuestras frecuencias de repente van a entrar en fase. Y se va a escuchar y de repente va a haber como una especie como vaivén que se va a escuchar en el sonido que nosotros estemos percibiendo, ¿sí? De repente se va a dar eso como que sube y luego se mantiene. Y de repente sube y luego se mantiene. Precisamente por la presencia de este tipo de situaciones, de los pulsos. Ok, bueno. Esas son las situaciones con las que nos podemos ir encontrando para poder explicar algunos de los fenómenos. Ahora, lo que platicábamos con respecto a esto, el efecto Doppler. El efecto Doppler se puede dar entre dos elementos que están moviéndose o entre un elemento que se está moviendo y otro que está estático. Cualquiera de las situaciones se puede considerar. Y como lo comentaba, bueno, esa situación que nosotros vamos a tener con respecto a la forma en que escuchamos el sonido de un objeto que se está moviendo más rápido que nosotros, se debe precisamente a que al entrar en contacto las ondas de sonido, vamos a tener una diferencia generada en lo que son las frecuencias, ¿sí?
Y precisamente nosotros vamos a tener lo que es una fuente en movimiento y un receptor en movimiento. Nosotros los vamos a tener indicados con el subíndice S para lo que es la fuente y el subíndice L para lo que es el receptor. De esa manera nosotros podemos explicar la forma en la que el sonido nos llega cuando, sobre todo cuando el objeto que se está moviendo más rápido que nosotros es un tanto ruidoso, como el ejemplo que les ponía al principio, de cuando escuchamos a una moto. Se acerca, se escucha de una forma, nos pasa el punto en el que estamos, se escucha de otra manera y se aleja. Y se sigue escuchando en tres situaciones diferentes. ¿Por qué? Precisamente por el resultado que nosotros vamos a tener en lo que es la frecuencia de las ondas. Y finalmente, lo que nosotros conocemos como las ondas de choque. En este caso, mi buen Alonso, nosotros vamos a estar considerando precisamente lo que sería principalmente el sonido transmitido a través del aire. Pero obviamente, si nosotros nos damos cuenta, me voy a regresar. Tenemos la velocidad de ambos y la velocidad del sonido. Entonces, la V que no tiene subíndice es la velocidad del sonido. Ese dato va a depender del medio en el que nosotros estemos. Normalmente, como pues, la mayoría de nuestros eventos son con un medio como el aire, pues nosotros tomamos en cuenta la velocidad de 344 metros sobre segundo. Pero aquí en esta fórmula nosotros podemos considerar la velocidad correspondiente al medio en el que estemos trabajando. Y como ya lo vimos, incluso puede ser el agua o algún otro medio que se pueda considerar. Sí, entonces, el efecto Doppler se puede adaptar a los diferentes medios. Sí, no hay de qué. Y finalmente, en este caso, con respecto a lo que son las ondas de choque. Como lo comentaba, en su momento, si ustedes pueden ver algún video o han visto en alguna película, el efecto que se genera cuando un avión rompe la barrera del sonido, ¿esto qué es? Que la velocidad del objeto, el Bs, es mayor a la V, correspondiente a la velocidad del sonido en el medio y en las condiciones en las que se encuentra. Y bueno, normalmente, como le comentaba justo ahora, o justo recién, la velocidad del sonido normalmente la tomamos como 344 metros sobre segundo. Entonces, el objeto, en este caso normalmente los aviones, que llegan a superar esa velocidad, se dice que rompen la barrera del sonido y se genera precisamente la onda de choque. Si ustedes lo han visto, se hace una especie como de túnel con una condensación de nube. Se hace una especie como de entre cono y rosquilla de nubes alrededor del punto en el que se sobrepasa precisamente la barrera del sonido. Y aquí pues nosotros tenemos lo que sería la determinación del ángulo precisamente de ese cono de choque, ¿sí? Del cono de la onda de choque. Ese ángulo va a estar con respecto precisamente a la dirección que tenga nuestro objeto que se está moviendo demasiado rápido y
el ángulo que va a tener el cono que se genera al momento de que se rompe la barrera del sonido. ¿Ok? Entonces, eso es una de las características que nosotros vamos a tener ahí para considerar. Obviamente, también vamos a ver más adelante lo que son, bueno, ya sobre la marcha, lo que serían los índices del match, que sería, pues obviamente la primer velocidad por arriba de lo que sería la velocidad del sonido sería el match 1, cuando se rompe precisamente esa velocidad. Como lo comentamos, en los viajes espaciales afuera de la atmósfera terrestre, pues se necesitan romper esas velocidades o ir más allá de esas velocidades para poder abandonar nuestro planeta y sobre todo dejar de tener la influencia de lo que es la gravedad de forma directa. ¿Ok? Bueno, entonces, de teoría sería todo hasta aquí. Vamos a comenzar con lo que serían los ejercicios. Esto también ya se encuentra en el aula virtual. Vamos a tener estos ejercicios. El primero se va a referir a lo que es nuestra interferencia o las resonancias. El segundo, justamente a lo que son las interferencias constructivas y destructivas. El tercero va a ser con respecto al efecto Doppler. Y finalmente, el último, el 4, va a ser con respecto a las ondas de choque. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando poco a poco estas situaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el primero. Nos dice, usted sopla al ras de la boca de un tubo de ensayo vacío y produce la onda estacionaria fundamental de la columna de aire de su interior. La rapidez del sonido en aire es de 344 metros sobre segundo. Y el tubo actúa como tubo cerrado. ¿Sí? Inciso A. Si la longitud de la columna de aire es de 14 centímetros, ¿qué frecuencia tiene esta onda estacionaria? Inciso B. Determina la frecuencia de la onda estacionaria fundamental en la columna de aire si el tubo de ensayo se llena hasta la mitad con agua. ¿Ok? Entonces, aquí va a hacer nuevamente un análisis con respecto a tubos de sonido. Y nos dice dos cuestiones. Tenemos un tubo de ensayo y vamos a soplarle, vamos a generar movimiento de las ondas sonoras al interior de ese tubo. Y esto va a generar que tengamos una onda de sonido al interior de nuestro tubo. Lo que nos piden es la longitud de la columna, bueno, la frecuencia de la onda que se va a generar ahí adentro, siempre que vamos a tener, pues prácticamente una longitud de tubo de 14 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a plantearlo. Lo primero que nos dicen es que al tener un tubo cerrado, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Primero, la longitud de onda entre 4 va a ser igual a la longitud del tubo. En este caso, nuestro tubo de ensayo. ¿Ok? Entonces,
lo que nosotros necesitamos determinar primero es precisamente la longitud de onda. Despejando la longitud de onda nos vamos a encontrar con que es equivalente a 4 veces la longitud, en este caso, del tubo de ensayo. Por lo tanto, vamos a tener que son 4 que está multiplicando a los 14 centímetros. En estos casos,